Espíritu Santo es Dios. Estamos viendo y a partir de aquí, la próxima semana viene el director, el pastor Banda, y tal vez lo que sigue, hermano, es que igual nos metemos al libro de los Hechos, continuando con el Espíritu Santo es Dios, para que usted vea por qué es tan relevante, hermano, el libro de los Hechos. Muchos dicen Hechos de los Apóstoles, no, más bien son los Hechos del Espíritu Santo, porque ahí es cuando se derrama el Espíritu Santo. Y entonces es cuando la iglesia cristiana nace. Le comentaba el día viernes, hermano, antes de comenzar, ya estamos grabando, ¿va? Antes de comenzar le comentaba el día viernes que muchas de las prácticas que tenemos el día de hoy, hermano, ni siquiera tienen nada que ver con textos bíblicos. Por ejemplo, el famoso llamado o la oración del pecador no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia, ¿vale? Eso salió, hermano, de personas bien intencionadas, me supongo, o flojas, no sé cómo interpretarlo, hermano, porque de repente eran muchas las multitudes y a lo mejor les daba flojera ministrar uno por uno, como hacía el Señor. El Señor sí ministraba uno por uno. El Señor no tenía prisa. Nosotros tenemos mucha prisa por vivir nuestra vida y, hermano, ahí es donde cometemos muchos errores. Muchísimos errores. Queremos simplificar las cosas de Dios y las cosas de Dios deben ser como Dios las dijo, así tal cual, ¿vale? Entonces vamos al texto que vamos a emplear el día de hoy. Vamos a Romanos 8, 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. ¿Y está ahí conmigo? Dice la palabra del Señor en esta versión: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿A quién está hablando? A creyentes. Es como si hoy se parara aquí Pablo y nos dijera a nosotros: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Ahí Espíritu está con mayúscula, entonces habla del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si eres salvo, hermano, lo que está diciendo Pablo es: tú y yo somos guiados por el Espíritu, no por la naturaleza pecaminosa, ¿sale? Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él, ¿vale? No importa que vengamos a la iglesia, hermano. No importa que llevemos años asistiendo a una iglesia. Si no hemos nacido de nuevo, hermano, no somos de Cristo. Y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da la vida. O sea, este cuerpo se tiene que morir a fuerza, ¿sí? Pero hay una pregunta que quiero yo hacerle, hermano, ahorita que terminemos de leer esto. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos ¿de quién? De Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Una pregunta antes de orar, hermano. ¿Dónde termina la vida terrenal? En la tumba. ¿Ya ha escuchado usted, hermano, y se ha leído usted en la Biblia que dice que está escrito que todos los hombres mueran una sola vez y después? Entonces no se acaba en la tumba, hermano. Ese es el error de la mayoría de personas, hermano, que pensamos que todo se acaba en la tumba y no. Y ahorita vamos a ver, hermano, lo delicado de esto. Lo delicado de no entender la Escritura, lo delicado de vivir como si nunca fuéramos a darle cuentas a Dios de lo que hicimos en esta tierra. Incline su rostro un momento. Dios, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar como cuerpo de Cristo, Señor, para recibir tu consejo, Señor. Que seas tu Santo Espíritu de Dios quien hable a los corazones. Que tu palabra sea como ese martillo, Señor, que quebranta la roca, Padre, y que nuestros corazones reciban tu palabra en humildad y en sencillez.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quiero que usted reflexione unos minutos, hermano, antes de que entremos en materia. Si usted y yo leemos desde el versículo 1, del 1 al 8, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya ¿qué? Nos redimió, nos perdonó. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Por lo tanto, el argumento de que es que yo no puedo dejar de pecar, hermano, si usted es cristiano, usted no puede argumentar eso, porque el Espíritu Santo de Dios, ¿qué? Está en usted. ¿Vale? La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo acabamos de cantar incluso. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Nada de que es que me siento mal y hoy no voy. Nada de que es que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi hijo, mi hija vienen a visitarme o están enfermos y entonces me quedo a cuidarlos. No, hermano. Si usted entiende y ha entendido las Escrituras, hermano, su primer compromiso es para con el Señor. Entiendo, hermano, que hay situaciones que son muy especiales, ¿vale? Hay situaciones muy especiales, hermano, en donde yo no le voy a decir nada. Pero hay unas que son absurdas. Amaneció nublado, hoy no voy. Tengo un familiar muy enfermo, muy enfermo. Es otro boleto. Pero es que me siento triste, deprimido, yo hoy no voy. Hice mi berrinche, yo hoy no voy. ¿Quién te está dominando? ¿Vale? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Decía la hermana Vania: deja de pelearte con Dios, deja de resistir a Dios porque Él es muchísimo más fuerte que nosotros. No le vas a ganar, en serio que no. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Por qué no puedo dejar de pecar, pastor? Pues porque ¿a quién alimentas más? Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y ahora sí, pero ustedes no están, ¿qué? Dominados. A ustedes no los controla la naturaleza pecaminosa. Vamos a tomar otro texto para explicar este texto, hermano, y no estarte dando ejemplos burdos. Vamos a tomar otro texto de la palabra de Dios para explicar este texto de Romanos y qué es lo que significa que no estamos dominados. ¿Por quién? Por la naturaleza pecaminosa. Porque de repente uno se clava mucho en sus ejemplos y entonces la palabra de Dios queda olvidada, ¿le parece? Entonces, mira, ya dijimos que la vida terrenal no termina ¿en dónde? En la tumba, ¿sale? Salud. Antes de entrar, vamos a ver lo siguiente, hermano. La vida eterna no es un regalo que Dios me hace cuando yo creo. La vida eterna es consecuencia de estar en Cristo. ¿Te explico? Estos aparatos y los instrumentos, hermanos, están conectados a unos enchufes, ¿cierto? Ese cable que está ahí, hermano, transmite electricidad a muchos de estos aparatos. Si yo desenchufo ese cable y lo pongo bien cerquita, pero no lo enchufo, lo pongo bien cerquita, ¿va a pasar corriente?
No, es lo mismo, hermano. Separados de mí nada pueden hacer. No, pero yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro. Pero no estás en Cristo, no estás sometido a Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermano, no puede obrar en ti. No estás recibiendo la vida del Espíritu. Entonces, estar tan cerquita, y es más, el enchufe, hermano, ni siquiera es el que transmite la energía. La luz viene por causa de la energía, hermano. La vida espiritual viene por causa ¿de quién? Del Espíritu Santo en este momento. Pero eso se produce en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo no te gobierna, hermano, por mucho que hagamos, no tiene mucho sentido. A menos que estemos en el Espíritu. A menos que Él controle nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, hermano. Yo sé, hermano, que todos vamos a pecar, eso yo lo sé. Y el viernes le puse un ejemplo. Y usted escuchó la transmisión el viernes, yo le dije, mire, yo sé patear un balón, hermano. Patear un balón. Y si ahorita alguien dijera, vamos a una cascarita, puedo jugarlo todo, pero yo no me dedico a eso, hermano. Yo no soy profesional, nunca me dediqué a eso. ¿Vale? Entonces, el ejemplo es este, hermano. Alguien que no ha nacido de nuevo practica el pecado constantemente. Su vida es una vida de pecado. No le importa su manera de hablar, no le importa su manera de pensar, no le importa cómo vive. Alguien que ha sido redimido por Cristo, no podemos dejar de pecar porque estamos en un cuerpo pecaminoso, pero no lo practicamos. No sé si soy claro con eso. No somos profesionales en el pecado, ¿sale? Pero vamos a seguir pecando. Eso, y por eso es que tenemos el día de hoy el Espíritu Santo de Dios, por el cual vamos al Padre y le pedimos perdón, y a Cristo que nos limpie. Y Él lo hace, ¿vale? La diferencia es esa, hermano. Tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos todos los días. El pecador no está ni inmutado, él está bien a gusto con su pecado. Entonces, hermano, eso es lo mismo con la salvación. La vida eterna es la vida de Dios y esto ocurre en Cristo, pero sin la intervención del Espíritu Santo no hay vida eterna. ¿Vale? Forzosamente el Espíritu tiene que estar en nosotros, forzosamente. Dicho de otra manera, en el proceso de la salvación el Padre es el que llama, el Hijo es el que salva, es decir, se nos atribuye la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos regenera. Y para poder entender esto, hermano, vamos al libro de los Hechos. Nuestros textos el día de hoy, hermano, es todo el capítulo 23 y 24 de Hechos. Y no se preocupe, y vamos a terminar a tiempo, ¿vale? Pero tenemos que ir a Hechos 20, versículos 17 al 30. Yo se los voy a leer, hermano. Hechos 20, 17 al 30 dice: cuando llegamos a Mileto, el que está relatando es Lucas, acuérdense que Lucas escribió el libro de los Hechos. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ese es el mensaje que siempre hay que dar. Necesitas arrepentirte. A cualquiera que tú le compartas el evangelio es: necesitas arrepentirte. No tienes trabajo, Dios te da un trabajo. Tu hijo está por malos caminos, Dios te lo regresa al buen camino. No, ese no es el mensaje, hermano. Necesitas, tú que me estás oyendo, arrepentirte. Creer en Cristo Jesús, ¿vale? Ahora, ¿estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén? No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento.
pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quien les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje de Pablo, hermano. Ese es el Saulo que perseguía a la iglesia. Completamente transformado, hermano, completamente regenerado. Estoy obligado por el Espíritu Santo. Está la convicción de pecado, está la convicción de pertenencia a Cristo, que Pablo nunca se resiste al Espíritu Santo, hermano, y tú y yo somos pero bien buenos para resistirlo. Buenísimos. De ahí, hermano, vamos al capítulo 21, 7 al 14. Solamente quiero hacerte el contexto para que podamos entender lo demás. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea, y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. ¿Sabes quién era Felipe el evangelista, hermano? Mira, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos, junto con Esteban, a quien Saulo consintió en su muerte. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo en un cristiano verdadero. Era para que Felipe le dijera a Pablo: tú no entras aquí, tú perseguías cristianos, pero ahora, hermano, lo atiende sin nada en su corazón, sin resentimiento, sin nada. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. No pienses, hermano, que ese cinto era uno como estos, No, era una tela así bastante larga y se ponía de una manera especial en aquel tiempo para ceñirse. Ahora, se ató pies y manos, ¿vale? Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Hermano, no vaya a faltar. Hermano, llegue temprano, por favor. Ay, no. Pero decimos: estoy dispuesto a morir. No creo, hermano. No estás dispuesto ni a levantarte temprano, imagínate. Vamos a morir por Cristo. 22, 14 al 30. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús que me decía: date prisa, sal de Jerusalén porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti.
Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra y entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo dentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y los azotaran. Al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Quiero que pongas atención a todo lo que leímos, hermano, porque es el contexto de lo que viene. Quiero que no pierdas en ningún momento detalles de lo que leímos, hermano, porque te está hablando de un hombre que pudiendo usar de argucias y argumentos muy válidos, no los usó porque aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y que comparemos esto, hermano, con la forma en que tú y yo vivimos la vida cristiana, ¿te parece? Versículos 1 al 11 del capítulo 23. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. Porque las Escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó, hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que se fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Una de las grandes lecciones contenidas en Hechos 23 y 24 es que los planes de Dios no son detenidos por los planes o los complots de los hombres, sino que Él los transforma en oportunidades para predicar el Evangelio y alcance a otras personas que no hubieran podido escuchar el mensaje de salvación. Tú y yo siempre vemos problemas, hermano, y luego a llorar. Y nunca vemos la mano de Dios ahí para ver qué es lo que quiere hacer con estos padecimientos y pruebas que tú y yo pasamos. Reina Valera traduce, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Tú alguna vez tienes la idea de por qué el sumo sacerdote manda a que abofeteen a Pablo, hermano? ¿Ananías? ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo de malo Pablo? De hecho, hermano,
Te desafío a que leas nuevamente el libro de los Hechos todo completo y leas todos los evangelios. Hay una gran similitud entre el ministerio de Cristo y el ministerio de Pablo, pero mucha similitud, hermano, incluso hasta en los arrestos, en los juicios. Es bien similar. Mira, buenos hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esas palabras, hermano, para Ananías eran una blasfemia, porque nadie podía declararse que justo delante de Dios, de acuerdo a la ley de Moisés. Ananías obviamente no había reconocido a Cristo, pero el que reconoce a Cristo, hermano, puede vivir con conciencia limpia. Pablo está argumentando que a partir de su cristianismo, él ha sido regenerado y que el día de hoy cuando comete pecado, él va al Padre y pide perdón para ser limpiado nuevamente. Pero el sumo sacerdote lo toma como una blasfemia y por eso manda a golpearlo. Ananías, hermano, era un hombre codicioso, corrupto y violento. Lo que ordenó era ilegal, pues no se podía hacer eso sin antes haber sentenciado al acusado. Entonces, ¿cuántos de ustedes, hermano, han pensado que las palabras de Pablo hacia Ananías son un insulto? Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto, o en Reina Valera traduce pared blanqueada, ¿cierto? Fíjese lo que dice Pablo, Reina Valera. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Eso, hermano, no es un insulto. Porque yo sé, hermano, cuando uno es ignorante, yo mismo lo enseñé, mire, ¿le faltó al respeto? No, no le faltó al respeto. Si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 10 al 12, mire lo que está diciendo. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen, todo está en paz, pero en realidad, Ezequiel 13, 10 al 12, pero en realidad no hay paz en absoluto. En esa versión no va a salir como está aquí. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos, fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? En el original, hermano, lo que está tratando de decir es cuando hay una pared mal hecha y tú le quieres disfrazar las grietas, ¿qué hacían en aquel tiempo? Echaban cal para que no se viera. Y lo que le está diciendo Pablo, se entiende mejor en esta traducción, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto, porque él decía ser el sumo sacerdote y defendía la ley, pero con infracción de la ley manda a golpear a Pablo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ni siquiera sabes cómo respetar la ley. Se parece mucho a cuando nosotros, ¿verdad, hermanos, queremos corregir a alguien? Así no debes comportarte. ¿Y tú cómo te comportas? ¿No? ¿Te parece mucho como cuando un pastor está en adulterio y le dice a la congregación que no cometan adulterio? ¿No se le hace absurdo, hermano? Eso, hermano, es lo que pasa en muchos púlpitos. Ahora, así que lo que Pablo le está diciendo a Ananías es que era un hombre falso, un hombre hipócrita, y Dios lo juzgaría por eso. ¿Sabes qué pasó? 10 años más tarde, en una revuelta que hubo contra Roma, los rebeldes mataron a Ananías. Ananías era pro Roma, era barberón, era como los que ahora están con la 4T, exactamente igual, hermano, ¿vale? Y se había escondido en el palacio de Herodes junto con su hermano, y ahí los atraparon y ahí los mataron. ¿Se cumplió? Sí. Otra lección aquí es que Pablo era un hombre con valentía, pero manso y obediente a las Escrituras. Hay un problema con nosotros los cristianos, hermano, no sabemos cómo hacer esto. Cuando alguien comete algo que está mal, luego nos ponemos bien airosos, ¿no?
El pastor está mintiendo. El pastor está predicando mal. Por eso yo no lo voy a obedecer. No, escucha bien, hermano. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que el sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. ¿Te da cuenta, hermano? Él era valiente porque confrontó a Ananías diciéndole: tú eres un hipócrita. Pero en cuanto le dicen que es el sumo sacerdote, él dice: ¿sabes qué? Lo siento, no lo sabía. Porque las escrituras, Dios dice que no te puedes poner en contra de quien Él designó sumo sacerdote. ¿Te das cuenta, hermano? En palabras sencillas, hermano, tener la razón no es excusa para pisotear la autoridad. Nosotros siempre estamos violando este principio. Por ejemplo, los hijos, mi papá, mi mamá están mal. Sí, pero tú no eres quien va a pisotear la autoridad, porque esa es una autoridad que Dios puso sobre tu vida. Te guste o no. No eres tú quien va a juzgar a tus padres, es Dios. Los hijos juzgan a los padres. ¿Qué más? ¿Has visto los videos? Ya cada rato le pegan a los policías, pobres policías, ¿verdad? Ya cada los agarran de costal. No podemos hacer eso, hermano. Y ya no hablemos de las iglesias, ¿verdad? Yo que voy a estar respetando al pastor. Yo le aviso a mi cuate, a mi conocido, ¿no? Pero yo no le pido perdón. Para mí no significa nada. Eso, hermano, habla mucho de quién gobierna nuestra vida. Si es el Espíritu Santo o nuestra naturaleza pecaminosa. Reina Valera 60 dice: Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo inmediatamente aborda el problema, versículos 6 al 10. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, traduce Reina Valera, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Hermano, Pablo no trató de salirse o de zafarse del problema para salir ileso. Él se da cuenta y dice: estas personas me trajeron aquí, primero argumentando un montón de mentiras, porque eran puras mentiras las acusaciones contra Pablo. De hecho, si te das cuenta, hermano, dice aquí: así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo ¿en quién? En él. En otras palabras, él es inocente. ¿Te das cuenta? Primera vez que dicen: Pablo es inocente de lo que lo estaban acusando. Ahora, para este momento era el sexto intento de asesinato en contra de Pablo. Todos estos intentos fracasaron, pues cuando los planes del hombre se interponen con los de Dios, ya sabes cuáles planes van a triunfar. La voluntad de Dios está por encima del odio religioso o la burocracia romana. ¿Cuál es tu Jerusalén en la que te encuentras atrapado el día de hoy? Te voy a explicar por qué dice esto, hermano. Si tú sigues leyendo, a la mañana siguiente un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber nada hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo y nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo.
Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Y entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante el concilio supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo estamos sirviendo al Señor, verdaderamente, hermano, se van a levantar 20,000 enemigos. Van a quererte hacer tropezar, van a querer que tú seas derribado, hermano. Pero si Dios ya dispuso que tu vida la va a usar para algo importante para Él, eso se va a cumplir. Por encima de cualquier obstáculo. ¿Cuál es tu Jerusalén, hermano? No olvides, hermano, la promesa de Jesús a Pablo. Reina Valera dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No te puedes morir, hermano, antes de que cumplas con lo que Dios diseñó para tu vida. ¿Vale? ¿Que va a haber problemas? Dalo por sentado. ¿Vale? ¿Que vas a enfrentar dificultades? Claro que sí. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Otra cosa que tú debes entender, hermano, es que debemos aceptar la voluntad de Dios. Mira, te voy a dar 3 textos. Están en Romanos, todos están en Romanos. Romanos 1, 9 y 10. Dice, hermano, lo siguiente. Romanos 1, 9 y 10. Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Después, ahí mismo, en el versículo 13 y en el versículo 15, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como los he visto entre otros gentiles. Versículo 15. Así que estoy ansioso por visitarlos, también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Y después en el capítulo 15, hermano, versículos 22 al 24, capítulo 15, 22 al 24 dice: de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Se da cuenta? Muchas veces Pablo quiso ir ¿a dónde? Pero no fue sino hasta que Dios lo permitió. Hasta entonces, hermano, yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas para el Señor, pero a veces Dios va a decir: no, no es el tiempo. Necesitas esperar. Ya leímos los versículos hasta el 30, hermano, de Hechos. En esos que dijimos, ¿será qué? 23 y 24. Y nos damos cuenta cómo es que Dios actúa. Dios frustra los planes. ¿Quién era el sobrino de Pablo? ¿Quién sabe? Si no lo menciona aquí, nunca nos enteramos que Pablo tenía un sobrino y una hermana. Pero Dios usa a esas personas ¿Qué es lo irónico de todo este caso, hermano? Que los judíos querían matar a Pablo para cumplir la ley, ¿cierto? Violando la ley.
Y después pasa algo, hermano, que suena chistoso. Vamos a seguir leyendo y después le explico lo chistoso. Versículo 23 del capítulo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador. ¿Sí te acuerdas lo que leímos en el 21 y en el 22? Fíjate la carta que hace este hombre llamado Claudio Lisias. De Claudio Lisias a su excelencia el gobernador Félix. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano y entonces lo trasladé a un lugar seguro. ¿Fue así? ¿O primero lo quería interrogar con látigos para sacarle la verdad? ¿Te das cuenta, hermano? Después lo llevé al Concilio Supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Segunda vez que dice que Pablo es inocente, hermano. ¿Qué es lo irónico? Que lo mantienen preso. Eso es lo irónico. Tanto los judíos como este hombre, Claudio Lisias, que era el procurador o algo así de ahí, de esa provincia, hermano, dice, es inocente, pero bueno, hay que mantenerlo. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Le he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo iré a tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Lo irónico, te vuelvo a repetir, hermano, es que los judíos quieren matar a Pablo para cumplir la ley, violando la ley. Y como el tribuno Lisias también miente en su informe al procurador Félix, es más irónico que todavía lo retengan que preso. A partir de Hechos 31 al 35 y hasta el 24, hasta el capítulo 24, 1:26, Pablo es sometido a juicio, hermano. De los versículos 31 al 35 del 23 y hasta el capítulo 24, 1 al 26, vamos a ver todo el juicio de Pablo. Es importante destacar quién era el gobernador Félix. Este era un hombre famoso por su crueldad y su corrupción. Los judíos lo temían y lo detestaban al mismo tiempo. Pablo estaba frente a un tribunal corrupto y unos acusadores dispuestos a todo con tal de matar a Pablo. Mira, vamos a esto. Capítulo 24. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado, Tértulo, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Mire usted, hermano, alguien que no es guiado por el Espíritu, aunque sea abogado. ¿Te parece muchas veces yo he escuchado a muchos cristianos, hermano, por desgracia, a muchos pastores, que en vez de hablar con valentía y con veracidad, hermano, le besan los pies a los políticos? Escucha lo que está diciendo. Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos.
Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Primero, hermano, un pastor jamás debe darle el púlpito a un político. Primero, ¿vale? Porque el púlpito no es para esas tonterías. Segundo, vamos a orar por el candidato. Ay, Señor, bendícelo para que... Y en la otra oración, acuérdate que siempre que oramos hay dos oraciones, hermano. La que se escucha y la que no se escucha. Entonces, cuando estamos orando así por el candidato, Señor, bendícelo, Señor, y que gane. Y la que no se escucha, el pastor está para que nos ayude y nos dé para construir el templo y nos dé láminas y esa es la que no se escucha. Porque la que se escucha es, y Señor, y que tu santo, para empezar, ese tipo ni cree en Cristo, ¿sale? ¿Y cómo oras por él para eso? Señor, que este hombre se arrepienta de su maldad. Que te reconozca a ti como... Eso no se ora, hermano, en las iglesias. Cuando se paran los políticos ahí o alguien prominente. ¿Qué pasa cuando los hermanos pudientes de una iglesia, hermano, cometen pecado? Ni hay que confrontarlos, ¿no? Porque si no van a dejar de ofrendar y luego, imagínate, morimos de hambre. No, hermano, tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad, hermano, sí o sí. Porque si no, entonces, hermano, nos parecemos a Tértulo, haciendo caravanas y limpiando el suelo con la lengua. Fíjate bien, hermano, alguien que tiene al Espíritu Santo de Dios y que no es ni grosero, hermano, pero que es veraz. Versículo 10. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Nada de salamerías. No, hermano, no estamos aquí para hacerle la barba a nadie, ni deberíamos hacerlo. Ahora, si te das cuenta, hermano, una cosa es lo que puso Lisias, ¿no? Yo rescaté a Pablo. Mira lo que dice Tértulo. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. ¿Qué traduce Reina Valera, hermano? En ese versículo, estamos en el, me parece que 6, 5 y 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, hicimos juzgarle. Eso fue lo que hicieron hacer, hermano. Dice el texto que pero le estaban dando con todo, cuando fue que lo rescataron los soldados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a Lisias? A Félix. El que tuvo Tértulo, dice, el que tuvo la culpa de todo el alboroto fue Lisias, ¿eh? Y Lisias le puso, no, yo lo rescaté. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo Dios desbarata todas las mentiras y los planes? Y Félix, como era súper corrupto, hermano, ni peló eso. Porque alguien que sea veraz, mire, hermano, a nosotros nos ha pasado muchas veces cuando hemos dado consejería, sobre todo cuando hay situaciones entre hermanos o entre matrimonios, que uno dice una cosa y el otro dice, tú dices, ya sabemos por dónde va el asunto, ¿vale? Tú das una versión, tú das otra, entonces ninguna coincide, alguien está mintiendo, o los dos, ¿no? ¿Te das cuenta, hermano? Aquí Félix debió haberse dado cuenta, Lisias me dice una cosa, y este me dice otra. Alguien está mintiendo. Pero como era corrupto, hermano, él no le importó. Tértulo quiere ser responsable a Lisias de todo el problema, y es donde podemos ver la baja moralidad de todos los que estaban involucrados, excepto Pablo.
Tértulo señala 3 acusaciones contra Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo. Esas son las 3 acusaciones. La única que no tiene gran relevancia, hermano, es la 2. Cuando dijo cabecilla de la secta de los nazarenos, significa que era un hereje. Pero eso a Félix ni le importaba. Pero lo que sí era muy, muy, muy peligroso eran la 1 y la 3, hermano. Dice, este es un hombre, es una plaga y promotor de sediciones. Había algo en aquel tiempo, hermano, que se llamaba la Pax Romana. Y quien atentara contra la Pax Romana, hermano, ¿sabes qué? Era enemigo de Roma. Entonces lo que lo está acusando es, este cuate quiere derrocar a Roma. Pero la otra es, intentó también profanar el templo. Roma, hermano, como tú sabes, en la Pax Romana, era algo que decía, yo voy a respetar a todas las etnias y grupos, siempre y cuando cumplan con mis impuestos y con lo que yo les pida, ¿sale? Pero yo no me meto en cuestiones de religión. Entonces, Roma había autorizado, hermano, que en el templo de los judíos había un lugar que se llamaba lugar de los gentiles, donde solamente podían estar aquellos que no eran judíos. Y después, hermano, había una especie como de puerta o portal, y tenía inscripciones tanto en griego como en latín, como en hebreo, creo también, que decía, de aquí para allá no puede entrar ningún gentil. Si alguien traspasa este muro, es reo de muerte. Y ahí Roma autorizaba a los del Sanedrín judío a que mataran a cualquiera que traspasara ese lugar. Entonces, si te das cuenta, no era cualquier acusación, hermano. O sea, son acusaciones fuertes. Los cargos 1 y 3 son formulados con todo el dolo posible. Ahora, los otros 2 son para atentar contra la Pax Romana y por profanación del templo. Cuando llega el turno de Pablo, él es cortés, veraz, pero no adulador. Ya habiendo leído lo que leímos, hermano, versículo 11 del capítulo 24. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para orar en el templo. Le está diciendo Pablo, ponga usted a pensar, llegué hace menos de 12 días, ¿dónde iba yo a hacer una revuelta? ¿No? Ni que fuera que Iron Man, no, ¿vale? Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino. Si soy de una secta, pero llamada cristianismo, ¿vale? Al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Yo le dije aquí por la cuestión de comprensión, hermano, pero obviamente la vida cristiana no es una secta, esa es la vida de Cristo, ¿me explico? Pero él está diciendo, yo admito que yo soy cristiano. Ellos lo llaman secta, pero no es la única verdad que existe, ser seguidor de Cristo. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios. Ponme los versículos 14 al 16 en Reina Valera, por favor, Mitch. 14 al 16 nada más. 14 al 16. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pregunta, hermano, de todos los que estamos aquí en esta sala, ¿cuántos creemos en la resurrección? Levante su mano si usted cree en la resurrección. Si no cree, no hay ningún problema. Pero si usted cree en la resurrección, hermano, ¿cómo está viviendo el día de hoy para cuando tenga que enfrentarse al Señor?
Procuro tener siempre una conciencia. Usted sabe perfectamente bien, hermano. Usted podrá a mí engañarme y engañar a todos los hermanos, pero usted no se puede engañar a sí mismo. Usted sabe, hermano, de todas las cosas malas que usted hace. Usted sabe que cuando usted está haciendo algo que va en contra de Dios o en contra de las leyes morales de Dios, usted sabe dentro de sí mismo que está mal. ¿Sí o no es cierto? Y no le importa, hermano, sabiendo que la vida no se acaba en la tumba y que un día vamos a enfrentar a Cristo. Ah, sí, pastor, pero vamos a enfrentar a Cristo para juicio, para premio. ¿Está usted seguro, hermano? Porque Jesús también dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. La palabra griega, y se le ha dicho un montón de veces, es anomios. Vivieron sin obedecer. Obedecieron a sus impulsos, obedecieron a su naturaleza pecaminosa, obedecieron a lo que les dictaba su mente y su corazón, pero no obedecieron mi palabra. Les importó poco. ¿No tienes temor, hermano, de verdad? ¿No te importa cómo vives? ¿No te importa, hermano, reconciliar tu vida con el Señor hoy, que es el tiempo? ¿No te importa escuchar domingo tras domingo, predicación tras predicación y no hacer nada? Porque te voy a decir, hermano, que aquí pasó algo así. En lo que sigue, aquí pasó algo así. De personas a las cuales Pablo les predicó y los confrontó con su pecado. ¿Y sabes qué hicieron? Nada. Pablo pasa de acusado a acusador. ¿Cuántos de nosotros creemos en la resurrección? Y con base a esta pregunta, ¿cómo afecta la resurrección tus finanzas, tu conducta moral, tus hábitos, tu vida diaria? Es decir, un día, hermano, Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que Él nos dio. Y eso incluye todo, hermano. ¿Te gusta, hermano? ¿Tienes una idea de cuánto costó? Pero eso no es el punto, hermano, es ¿en dónde pones tu dinero? Apenas en la semana tuve que pasar a la librería, hermano, me compré otra Biblia. Acaba de salir una nueva. Está buenísima. Las conté, hermano, ya tengo casi 50 Biblias. 49, tengo exactamente 49. ¿A qué de tantas Biblias, pastor? Ya. Ahí es donde pongo mi dinero, hermano. En cosas como esto. ¿Dónde pones tu dinero, hermano? ¿Dónde pones tu tiempo? Tu fuerza. Es decir, un día estaremos delante de Cristo y Él nos pedirá cuentas de cómo vivimos en este mundo, sabiendo que nosotros no somos del mundo. Luego dice, hermano, sigue diciendo Pablo, después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo. Fíjate, después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío. ¿Se acuerdan que dijeron que era inocente? Excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, y entonces tomaré una decisión sobre el caso.
le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero que le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y que se encargaran de sus necesidades. ¿Sabes cuándo llegó Lisias, hermano? Nunca. Lisias jamás se presentó a aclarar nada. ¿Sabes cuánto tiempo, hermano, estuvo encerrado Pablo siendo inocente? 2 años. ¿Y sabes por qué tuvo que esperar 2 años, hermano? Porque Félix era un hombre súper corrupto. Súper corrupto, hermano. El texto lo dice. Ahorita vamos a leer el texto. ¿Qué harías tú, hermano, si alguien te metiera a la cárcel por 2 años siendo inocente? Seguramente le estarías diciendo a todos tus familiares, no, y vayan ante derechos humanos y hay que demostrar. ¿Sabes qué hizo Pablo, hermano? Predicó el evangelio. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una injusticia como la que sufrió Pablo? Pablo reaccionó como quien es guiado por el Espíritu Santo, cumpliendo la misión que Cristo le encomendó, es decir, predicar el evangelio. Y a continuación veremos cómo es que la palabra del Señor se cumple en la vida de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Mateo 10, 16 al 18, en Reina Valera 60 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Por qué razón Dios permitió las circunstancias de Pablo, incluso delante de reyes, para dar testimonio de Cristo? ¿Cómo tú y yo usamos nuestras circunstancias y problemas? ¿Damos testimonio de Cristo, hermano, o nada más estamos quejándonos y blasfemando el nombre de Dios, y los gentiles nos escuchan? Pues no que tu Dios te oye, no que tu Dios te libra, no que tu Dios es suficiente, y tú y yo, hermano, damos un pésimo testimonio de Cristo. Pésimo. Porque no sabemos, hermano, entender los designios de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida. Mi vida, tu vida no nos pertenecen. No es vive tu mejor vida el día de hoy. No, hermano, fuimos rescatados para la gloria de su nombre, para que nosotros, hermanos, sea formado el carácter de Cristo. Es así. Si tú quieres vivir tu vida a placer, hermano, no puedes. Si quieres ser cristiano, no puedes vivir tu vida a placer. Te contraponen. La carne y el espíritu siempre se van a contraponer. Ahora, hermano, ¿a qué me refiero con que estuvo predicando? Fíjate lo que pasa a partir de aquí y terminamos. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. ¿Quién era Drusila, hermano? Es bien importante saber esto. El nombre suena feo, pero no, yo lo investigué y significa rocío, así como rocío de el que cae sobre el pasto. ¿Vale? Era una joven, dicen los historiadores, hermano, que era bellísima físicamente. De hecho, hermano, era tan bella que se casó a los 14 años. Fíjate bien. Vamos a ver quién era esta famosa Drusila. Para ese momento, cuando esa esposa de Félix ya tenía 22 años. Era hija del rey Herodes Agripa. ¿Quién era Herodes Agripa? Quien encarceló a Pedro y a Santiago, y el que fue murió comido por gusanos. Ese es el padre de Drusila. ¿Vale? Sobrina de Herodías. ¿Quién era Herodías? La mujer que mandó a pedir la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. Chulada de familia, ¿a poco no, hermano? Y también era bisnieta de Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? El que mandó a matar a los niños cuando Cristo, ¿qué? ¿Te das cuenta, hermano? Este está mejor que el Señor de los cielos, en serio.
Esa mujercita es Drusila, esa es su familia. Si tú quieres investigar, hermano, métete ahí a Wikipedia y ahí te desglosa un montón de cosas de Drusila. Yo nomás te traje los datos más importantes, ¿sale? Ahora, su primer matrimonio fue con el rey de Emesas. 2 años después, Antonio Félix, que era el nombre de este hombre, el gobernador romano, la seduce para que deje a su esposo y se case con él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo no le dijo, oye, por cierto, te recuerdo, soy inocente. Oye, mis abogados, mi fianza. No, ¿qué hace Pablo? Te habla de la fe en Jesucristo. Cuando tú y yo estamos metidos en problemas, hermano, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Sale alabanza, sale queja? ¿Vamos a la palabra? Porque es muy importante, hermano, ¿quién controla si el Espíritu Santo es Señor sobre mi vida? Si somos controlados por el Espíritu, hermano, tú y yo tendríamos que estar cantando alabanzas como Pablo y Silas. A lo mejor no de esas de soy un sacerdote, ¿no? Porque está muy guapachosa, pero a lo mejor algo más relax, ¿no? Pero alabanza al Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. ¿Sabes qué cantos salen de nosotros, hermano? El ayayay. ¡Ay, Señor! Una llaga podrida era mi vida, no sé. Pero no sale alabanza, hermano. Porque no entiendo y no comprendo que eso Dios lo está usando para algo que le da gloria a Él. Para su gloria de Dios. Es que nos quedamos con el chip. No sé quién te predicó, hermano. Y si alguna vez lo hice yo, te pido que me perdones y olvides esas enseñanzas. Si alguna vez te prediqué que tú estás en Cristo para ser feliz, no es así. Yo te prediqué eso, hermano. Si te lo prediqué en otra iglesia, también deséchalo, ¿sale? Fuimos para la alabanza de su gloria, rescatados de las tinieblas a su luz admirable, para decirles a todos aquellos que no lo conocen, haciendo un comercial, hermano, ahorita que volteé para allá, ahorita que salgas hay una cartulina rosa así fosforescente, donde hay unas indicaciones, hermano, no te vayas a sentir aludido. Ya me explicó la hermana que hay una personita que le está dando problemas y que sus niños se van allá atrás y se hacen pipí y cosas como esas, ¿vale? Pero dicen por ahí, hermano, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. No permitamos que nuestros niños hagan destrozos, acuérdate, ¿vale? Pero eso no es para nosotros. Perdón por el comercial, es que era importante que te lo dijera. Entonces, hermano, el punto es este. Pablo está hablando de la fe en Jesucristo, hermano, pero hay algo más que dice el texto. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Le está diciendo tanto a Félix como a Drusila, ustedes son adúlteros, ustedes son inmorales, ustedes están haciendo lo que es ilícito delante de Dios. Tú, Drusila, no puedes estar con él y tú, Félix, no te corresponde a esa mujer. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha hablado a nuestras vidas a través de una predicación o a través de que estamos leyendo nuestra Biblia y nos espantamos y sentimos remordimiento, pero no hacemos nada por cambiar? ¿Cuántas veces, jóvenes, te ha predicado aquí acerca de cómo es tu caminar y cómo es tu obediencia hacia tus padres y sigues sin cambiar? ¿No tienes temor de Dios? ¿No te importa lo que el Señor va a juzgar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces les hemos aconsejado, jóvenes, hay un tiempo y una edad para los asuntos sentimentales?
Y ustedes con la mano en la cintura, está loco. A mí me gusta esa, a mí me gusta ese. Y será mío nada más. Árale pues. Y luego salimos todos estropeados y lastimados. ¿No tienes cuidado, hermano, del ejemplo que les damos a nuestros hijos? ¿No tienes cuidado de las groserías que salen de tu boca y de la mía cuando estamos enojados? ¿No tienes cuidado? Porque este hombre se asustó. ¿Y sabes qué hizo Drusila? Ni me importa. Yo sé, hermano, que muchos de nosotros hemos compartido el evangelio con familiares que no les importa. Que les hemos dicho, es más, han visto la mano de Dios, hermano, y no les importa. Pero tú y yo no podemos dejar de clamar por ellos, de orar por ellos. Y cuando se vuelve a presentar la oportunidad, le vuelves a hablar de Jesucristo. Porque esto tiene que ser así, hermano. Para eso fuimos rescatados, para hablar de las maravillas de Cristo a la vida de las personas, de cómo Dios transforma a las personas. No nos podemos cansar. ¿Vale? Para eso nos rescató el Señor, para eso. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Te das cuenta de su corrupción, hermano? Félix, hermano, se dejó llevar, ¿por qué? Por la codicia. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a Pablo preso. Pablo les predicó el evangelio, les dejó ver que su condición espiritual de Félix y de su esposa, pero ellos no hicieron caso al mensaje. El texto dice, Félix se llenó de miedo, pero no hicieron nada. Y así muchos de nosotros. Escuchamos el mensaje cada domingo, sabemos que estamos mal delante de Dios, lloramos, moqueamos, pero no cambiamos. La vida no termina en el cementerio. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Félix se dejó llevar por la codicia. Y ahí es, hermano, donde está Mateo 7, 21 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Qué ha podido más, hermano, que el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué le impide a tu vida, hermano, arrepentirse verdaderamente y tomar la decisión de decir, ya es bueno, Señor, haz algo conmigo? Transforma mi vida, Señor. ¿Qué necesito yo hacer? Volvamos a Hechos 20, hermano, 22 al 24. Volvamos a Hechos 20, 22 al 24. Ahora, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Reina Valera traduce, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a orar así? Que mi vida, Señor, no sea tan preciosa para mí. Que mi vida, Señor, no tenga que depender de si tengo o no tengo, de los lujos o no los lujos que tenga, de la comodidad o no la comodidad que tenga, de si tengo o no una carrera, de si tengo o no reconocimiento, de si soy famoso o no soy famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pido, Señor, que mi vida no sea tan preciosa, sino que mi vida, Señor, te acabe en ti. Que haga lo que yo haga, Señor, primero te ponga a ti en primer lugar, pero no solamente una oración, hermano, que sea algo real.
A partir de hoy, Señor, yo veré cómo le hago, Señor, pero yo voy a buscar tu rostro hasta que tú me respondas. Hasta que tú sujetes mi vida a ti. Hasta que tu Santo Espíritu gobierne mi vida y yo deje de ser rebelde contra ti. Yo sé, hermano, que el trabajo de la salvación o el asunto de la salvación, hermano, es un asunto meramente espiritual y lo hace Dios. Pero hay una parte que a ti y a mí nos corresponde, hermano, es poner en práctica, te lo dije el viernes, es para que estemos haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, ¿te acuerdas? Para que anduviésemos en ellas, buenas obras. En el caso de los jóvenes, ¿qué es una buena obra? Primero, respeta y obedece a tus padres, hónralos, no les faltes al respeto, no pienses que son malos padres, no pienses que Dios se equivocó con esos padres que tienes, te dio los que tú necesitas y debes dar gracias a Dios por ellos, así, no te atrevas a juzgarlos si no conoces cuáles fueron sus circunstancias. Ustedes el día de hoy tienen una gran ventaja, acceden a la tecnología así. Nosotros no tuvimos celulares, chicos, ni siquiera los conocíamos. No pueden comparar lo que nosotros pasamos contra lo que ustedes pasan. Si nunca has tenido que aguantar hambre, si nunca te has quedado sin comer, entonces no critiques. Si no sabes lo que es quedarte sin comer, porque no hay dinero. Si tienes ropa, aunque sea usada, y nunca has estado desnudo o has tenido que pedir, regalado o limosnear, entonces no juzgues. Porque ni siquiera sabes lo que pasó acá. ¿Tienes oportunidad de estudiar? Estudia. Muchos de nosotros no quisimos estudiar o no pudimos estudiar, porque tuvimos que trabajar, porque había cosas que sacar adelante, desde niños. Si tú no sabes lo que es ir a los 8 años a un mercado tan grande como la Merced a cargarte la bolsa tú solo en camión desde tu casa hasta la Merced y de regreso, no critiques. Nueve años y tener que cargar 2 cajas de refresco, no critiques. Antes de que levantes juicio contra tus padres, primero investiga las circunstancias. Y así, en cada cosa, joven, que tú veas mal en tus padres, ora por ellos. Padres, siéntate con tus hijos y explícales por qué estás así tan tronado. Dile por qué estás tan traspasado. Dile por qué no quieres que ellos cometan los mismos errores que tú y yo cometimos. Pero háblales con la verdad. Aunque sea vergonzosa tu verdad. Porque ellos no tienen idea. Ellos solamente piensan, me lo prohíbe porque no quiere que yo sea feliz. No. Porque ya estuvimos ahí y en serio que no es nada deleitoso. Y como hijos de Dios, decía la hermana Vania, dejemos de juzgar a Dios y decirle que es malo, que no me da lo que yo quiero, no me da el carro que yo quiero, no me suelta el volante. Y yo lo que quiero es matarme. Que ni siquiera entiendo lo que está pasando a mi vida. ¿Cuántos oraremos de esa misma manera que oró Pablo? Mi vida no significa nada para mí. A mí lo que me interesa es terminar mi carrera, vivir para Cristo, cumplir el propósito por el cual fui llamado. Chicos de la alabanza, pásenle por favor.